ese beneficio. Ya a esta hora de la mañana ya se encuentran en nuestros estudios los congresistas Marisol Pérez Tello y Alejandro Aguinaga. Buenos días, ambos, gracias por venir. Buenos días. Quería comenzar comentando el tema del papel de la primera dama en las últimas intervenciones, especialmente en el caso del rescate, entre comillas, de estos niños del Braem. Marisol, ¿te parece que la primera dama ha hecho una autocrítica, ha por lo menos explicado suficientemente a la población qué estaba haciendo ahí y qué es lo que trataba de hacer? Bueno, creo que después de 12 días, por lo menos hay un reconocimiento de la posibilidad del error. Pero nuevamente viene del agente o del sujeto político equivocado. O sea, quien debiera de tener esa conducta es el presidente de la República, el premier, el ministro de Defensa. Es decir, aceptar que hay que hacer una investigación profunda sobre el tema y no hacer un informe como si el caso estuviera cerrado. Porque eso se trasladó sin duda a la primera dama y a la ministra de la Mujer. Lo que ella está haciendo hoy es marcar una nueva lógica, espero, en el problema, en el caso que terminó con Soraya, con la vida de Soraya, que saludo, pero sin duda te demuestra lo mismo, ¿no? Que ella termina marcando la pauta de un gobierno que no debiera ser marcado por la primera dama, sino por el presidente de la República mediando su autoridad. Incluso en el momento en que ella niega estar siendo parte de un cogobierno, dice el Estado tiene que hacer, el Estado, las políticas de Estado. No es un lenguaje de primera dama. La primera dama no es la vocera de un Estado. Sí, además lo grave, y creo que ella no lo nota, no es que ella haga activismo, ni que ayude a la gente, ni que... Creo que eso está muy bien y hay que felicitarlo y felicitar su carisma y sus capacidades. Lo que está mal es que ella pretenda tener la posibilidad de tomar decisiones políticas y a partir de eso que se ejecuten políticas públicas concretas cuando ella no tiene ninguna responsabilidad política y por lo tanto sus acciones no le generan a ella misma consecuencias políticas ni consecuencias de ningún tipo porque no es funcionaria pública. Entonces lo grave es eso, que ella actúa más allá, mucho más allá de lo que la función de primera dama compete sin ningún tipo de responsabilidad. Entonces, si ella logra encontrar el equilibrio en el cual su trabajo social, saludado y felicitado sin duda, no cruza la línea de lo que puede y no puede hacer una primera dama, entonces vamos a estar todos muy satisfechos. Pero hay un protagonismo que es peligroso para su esposo y por lo tanto, para el Estado peruano que necesita a gritos una autoridad en la que todos confiemos y que sintamos que es él quien toma las decisiones y no su esposa, la que termina decidiendo, escribiendo, justificando, poniendo la cara. Doctora Aguinaga, Hernando de Soto ha dicho que todas las personas, bueno, todos los hombres que conviven con una mujer son parte de un cogobierno. Una respuesta más bien irónica y divertida a lo que parece ser una política para la foto. Todos estos malos entendidos y comedias de equivocaciones casi siempre surgen de un titular del Peruano. De una foto espectacular para la portada del Peruano, de un titular impecable, impresionante, espectacular, que luego termina siendo falso y termina afectando al gobierno que pretende levantar. Definitivamente sí, nosotros hemos y estamos asistiendo a un gobierno que tiene serias contradicciones. Se hacen anuncios grandilocuentes y al final terminan siendo contradicciones. Prácticamente lo venimos señalando, se prioriza la foto. Acuérdate del caso de los rehenes en Techín, ¿no es así? Sale el peruano, efectivamente lo ha señalado y tiene buena memoria, con un tremendo titular, Operación Impecable, ¿no? Y sin embargo esta Operación Impecable trajo como consecuencia mucho dolor en las Fuerzas Armadas, 8 muertos. Los rehenes que se pretendía hacer pasar que habían sido liberados por las fuerzas combinadas, al final fueron liberados por los captores. Pero lo más grave es que aquí se le retuvo prácticamente 24 horas esperando que el presidente de la República llegue de Cartagena de Indias para tomarse la foto. 2, con este último caso en Santo Domingo de Acobamba. De la misma manera, ¿no? Se anuncia, y hasta el vocero del gobierno, un colega congresista, habló de la misma manera, Operación Impecable, ¿no es así? El día 8, el sábado 8, se hace esta operación. El día 9, el domingo 9, sale un comunicado de la Presidencia de la República, y que lo recoge muy bien Hildebrand en sus 13, que no es fujimorista, y dice, se rescatan niños rehenes de Sendero Luminoso, el titular de la Presidencia de la República, y luego también el comunicado del Comando Conjunto,
que de la misma manera se recuperan niños que estaban cautivos por Sendero Luminoso, y en esta operación intervino un fiscal que levantó un acta. El fiscal de la Nación salió a aclarar que no había intervenido ningún fiscal, no se sabía que había muerto una niña. El alcalde Camarena de Santo Domingo de Acobamba, el día lunes 10 estuvo llamando al Congreso, nos comunicó que había una niña muerta. A nosotros no nos parecía creíble después de lo que habíamos leído, los comunicados del día domingo, y al final era cierto. Él va hasta Huancayo y levanta un acta en la Defensoría del Pueblo, donde pide pues que vaya un fiscal a recoger esta infortunada niña. De manera concomitante, los niños rescatados, entre comillas, llegan al grupo aéreo número 8, el avión aterriza, los tienen hora y media dentro del avión, esperando pues que venga la primera dama y la ministra de la Mujer a tomarse la foto. Entonces, reiteramos, se prioriza la foto y después sale toda esta verdad. Hemos visto una primera dama muy contracturada, tratando de dar explicaciones, ha tenido un protagonismo que prácticamente opaca la posición del presidente de la República, porque vemos que el presidente de la República no solamente se ha convertido en acólito, sino que sale justamente a aclarar las posiciones de la primera dama, cuando tendría que ser a la inversa, la primera dama complementar las acciones que hace el presidente de la República. Ahora, Marisol, en la encuesta del poder de este año hay prácticamente un empate técnico entre presidente y primera dama, que solamente se había visto entre Fujimori y Montesinos. Después nunca ha ocurrido que dos personas empaten, mucho menos que alguien empate con el presidente, que tenga el mismo poder. ¿Qué significa esto? Qué difícil el querer ver detrás de lo evidente, ¿no? Para mí es claro que la percepción ciudadana no es ni machismo, ni un impulso de la prensa que trata de exagerar, ni de quienes somos oposición que tratamos de mediar el trabajo de la presidenta, del presidente y de su esposa. Pero para ellos, lejos de ver lo evidente, hay un intento de tratar de explicar lo que todos tenemos claro, y es que ella toma decisiones respecto de la política nacional. Y eso es lo que no puede hacer porque no la hemos elegido, no la han elegido los peruanos a ella. El rol que ella tiene que cumplir, que la felicito, que está bien, que le hace bien al Perú tener la imagen de una familia bien constituida. Entonces, ¿por qué le trasladas al otro la responsabilidad por tus actos? O sea, todos tenemos la culpa de percibir esto y estamos todos equivocados. O sea, todos quienes están con el gobierno y quienes están, digamos, como oposición, percibimos lo mismo. O sea, esta encuesta de poder no está maniatada ni ha sido generada para perjudicarlo, es la realidad. Entonces, lo que se debería hacer es tratar, primero, de aclarar y de distinguir cuál es el rol de la primera dama y cuál es el rol del presidente de la República, y explicarlo con claridad meridiana. Segundo, tener consecuencia con los actos y con las decisiones que ella en las que ella impacta. Y tercero, tener claro que al no tener ningún tipo de responsabilidad política, no puede tomar decisiones porque afecta la institucionalidad democrática. O sea, es tan simple como eso. Esto no es una cosa contra nadie, ni estamos haciendo campaña como si tuviéramos tiempo, además, 3 años antes de las elecciones para bajarnos a una futura candidata. O sea, eso es ver un punto a partir de una realidad que tú quieres imponer. La realidad es que percibimos todos que la primera dama está actuando como política, como si fuera funcionaria pública, tomando decisiones con un poder que la sobrepasa tanto que llega incluso a estar en el nivel, incluso en una percepción ciudadana, con más carisma y más simpatía que la del presidente. Y eso, en un país democrático, no es correcto, porque no es peligroso, porque no es constitucional, porque no hay ningún tipo de control en la Constitución establecido para ese poder, para sancionarlo, para investigarlo, para fiscalizarlo. Y en esa medida es peligroso, es desmedido, y hay que decirlo así. No es contra ella, es contra el poder que ella ostenta, que no tiene ningún tipo de control político. Ahora, doctora Aguinaga, siendo la personalidad de la primera dama, como todos hemos visto, quizá tendría ella que asumir formalmente algún cargo de asesora o de lo que fuere dentro del Estado para que pueda tener legitimidad. Tendría que ser así. La primera dama, Beto, no es un pliego presupuestal. En algún momento durante la época de Toledo fue así. Generalmente ocupa un cargo honorífico que tiene que ver pues con la asistencia social, que eso es
prácticamente de la mano con la historia republicana. Pero sí, en la primera dama, las acciones señalan posiciones. Y esto desde el inicio. Prácticamente el gobierno pasa 15 meses tratando de justificar acciones de la primera dama. Comenzando, acuérdate tú, cuando el primer ministro de estos 3 primeros ministros que ha tenido el primer año de gobierno, el señor Lerner, declara que la primera dama participaba activamente en el Consejo de Ministros. Tuvieron que salir a aclarar. Posiciones de la primera dama cuando llama a mi ministra, que venga mi ministra de Inclusión Social, que venga mi ministra de Educación, su ministra. Sí. O cuando hay este famoso viaje al Brasil, que dicen que sale la ministra de Inclusión Social a justificar que el avión no tenía horas de vuelo y que por eso se fueron a Brasil y que ella presidió la delegación. Seria contradicción, como tantas contradicciones que se ven, porque la foto con la presidenta de Brasil la hizo la primera dama, no la ministra de Inclusión Social. Y entonces siempre este protagonismo que muchas veces conduce pues a que se caiga en el error, como esta última foto de los chicos traídos de Santo Domingo de Acobamba, que causan pues repulsa, causan rechazo en la población, porque también el mismo presidente tiene que estar saliendo a aclarar justamente las situaciones que genera su esposa. Ahora, muchos dicen que la cercanía de Nadine en las decisiones políticas es beneficiosa, que quizás el presidente, siendo novato en estas lides, no lo haría tan bien o lo haría peor, según sea el caso, si no tuviera la asesoría, la consejería permanente de su esposa. No está en discusión si es bueno o malo, ¿verdad? Sí. Quizás los consejos de Nadine son muy buenos. Extraordinarios. El tema es si puede hacerlo. Ella puede, por supuesto, en la noche cuando llega su esposo a la casa, como hacemos todos, hacer una revisión del día y encontrar soporte emocional en tu pareja. Eso está bien, es normal, es necesario, es sano. Este trabajo es muy difícil, es muy duro y te desgasta emocionalmente muchísimo. Lo que no puede hacer es tomar las decisiones. Acá se confunde lo anecdótico, que es la foto inadecuada, que rompe el protocolo, meterse en una cosa que no le corresponde para acompañar al presidente. Eso es lo anecdótico. Eso se puede pasar, pues acá hay gente a la que le gusta en la foto, ya eso no importa. El tema son cosas puntuales, ya las ha mencionado ahora Alejandro. O sea, participar en un gabinete de la primera dama, eso no se ha visto en ningún lugar. Eso es propio de un país que no tiene vida institucional, bueno, donde la primera dama es una especie de reina, ¿no? Eso lo sabemos desde Xiomi Lerner, que fue el primero que lo dijo, y automáticamente lo mandaron a desmentirse en la tarde, pero todo indica que estaba diciendo la verdad. Y por supuesto, además, los hechos posteriores lo han demostrado, ¿no? Los tweets que marcan la línea política, porque no es un tuit inocente. Se cuenta que ella dice algo y la línea política cambia. Si es que ella en realidad, los consejos que ella da son sanos, eso no lo voy a evaluar yo, por supuesto lo tienen que evaluar las personas que trabajan con el presidente, pero tendrán que encontrar los lugares para hacerlo, en el lugar en el que le corresponde como esposa. Pero acá tenemos un presidente, el señor Ollantaytamala, y su esposa Nadine Heredia tendrá que ocupar el espacio para el cual ella, por elección de su marido, ha sido designada. Nosotros no podemos fiscalizarla, no podemos invitarla a una comisión, no podemos interpelarla. No podemos mandar una carta pidiendo explicaciones de por qué se subió al avión, porque no tenemos posibilidad de hacer control político. Esto es un tema constitucional. Podemos controlar políticamente a ministros, podemos controlar políticamente al presidente, pero no a la mujer que hoy es percibida como la segunda o la primera más poderosa del país. No hay nadie que la pueda controlar, ni por supuesto menos el presidente. Evidentemente, eso es un tema fáctico. Claro, a mí me da mucha pena porque todo eso resquebraja el gobierno, resquebraja la autoridad del presidente. Pero lo que estás describiendo, Marisol, hace que tenga más poder que el presidente. Porque el presidente sí puede ser controlado constitucionalmente y la primera dama está más allá del bien y del mal. O sea, tiene más superpoderes. Por supuesto, pero además no la cuestión ahí. A mí, es más, me da pena, me parece una mujer carismática. Yo lo he dicho siempre, que trasunta esperanza, que genera convicción, que la gente se suma a sus campañas. Ella podría estar liderando campañas maravillosas para trasplantes de médula, que los niños no se sigan muriendo. Porque se van a morir hasta que implementen. Estos 10, 20, 30 niños podrían no morir si en vez de estar metiéndose en los temas que no le competen, estuviera haciendo campañas nacionales para, por ejemplo, hacer exhumaciones en Ayacucho y poder no enfocarnos en encontrar responsables, que es un tema del Poder Judicial y de la Fiscalía, sino encontrar
desaparecidos. Ella podría estar, por ejemplo, haciendo campañas para recolectar fondos para que los niños Aguajún o los niños Chipío con hijos puedan tener libros y cuadernos. Ella podría estar haciendo campañas para recolectar fondos para la Teletón, pero no, se tiene que meter un gabinete a tomar decisiones. O sea, vamos por partes. Pues si quiere ser presidente de la República, me parece muy bien que comience por esperar que termine el periodo de su esposo, por postular al Congreso, por hacer carrera, o por postular a la presidencia en cuanto pueda. Ahora no está habilitada, ahora es primera dama y es esposa. Que siga haciéndolo bien para poder aplaudirla, para que las personas podamos, los peruanos, tener una mujer que veamos como ejemplo y como referente. O sea, hay que saber esperar los momentos. Este no es el suyo. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando. 7:54 de la mañana, seguimos conversando con los congresistas Marisol Pérez Tello y Alejandro Aguinaga. Quería compartir con ustedes el titular de hoy del Diario de la República, que francamente es espeluznante. Universidad de San Marcos condecorará a congresista proxeneta. Néstor Valqui recibirá medalla en el grado de Gran Cruz. Decana de América tiene programado otorgar la distinción el 12 de octubre. ¿Qué te parece, Marisol? A mí me da pena, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a reconocer nuestros errores. Todos los vamos a cometer, ¿eh? O sea, yo creo que en algún momento nos vamos a equivocar, pero pretender pasar encima de ese error me parece que no es correcto, ¿no? Yo creo que aquí ha perdido el congresista y ha perdido también quienes de alguna manera lo han respaldado. Yo no voy a cuestionar el voto de nadie, eso lo tiene que juzgar la población. ¿Cómo Yo se sí salvó, creo que había responsabilidad. Yo creo que había responsabilidad, y creo que además estaba bien claro que no había responsabilidad en el tema de consignar la sentencia penal por eso, porque él ya había reparado el daño y había cumplido, se habían cumplido los plazos. O sea y además así fue declarado infundado el tema de la sentencia y la no consignación de la misma en la hoja de vida. También es verdad que él había vendido el inmueble y la escritura pública lo dice. Yo no voy a adivinar lo que hay detrás de eso. Pero habían dos hechos que sí merecían, yo no te estoy hablando de una destitución, pero sí una sanción. Uno, el uso de la mentira para justificar la vinculación de su esposa, que no le va a gustar, por supuesto que no le va a gustar, pero que tiene pues la licencia a su nombre hasta noviembre del año pasado, la tiene. ¿Por qué razones? Porque eso no, yo no lo voy a cuestionar, pero está a su nombre, está el documento ahí, acreditado. Y luego yo sí le creo cuando él dijo que él era ingeniero y no conocía los temas que él había apelado, porque eran 4 los supuestos que se tenían que probar. Primero, el tema de la consignación en la hoja de vida, que se probó que no era necesario consignarlo, por lo cual se declaró infundado. Segundo, el tema de la propiedad del inmueble, si es que le seguía perteneciendo o no, y para mí quedó claro que no le pertenecía porque lo había transferido en un momento por escritura pública, independientemente de que fuera cierto o no, que yo no lo voy a cuestionar porque yo creo que la verdad oficial. Y lo tercero, si había mentido o no había mentido en relación de una persona vinculada a él con el local, no con el local físico, que eso se prueba con la compraventa, sino con el funcionamiento local. Y la cuarta, el tema de que él decía que no había apelado y se había apelado. En 3, yo sí creo que él había acreditado que no tenía responsabilidad. Porque ese ingeniero no tiene que conocer los términos. A veces si hablo con Alejandro de temas médicos me puedo equivocar, es normal. Pero en la mentira yo creo que sí había responsabilidad y hubiera sido sano para él. Y no hablo solamente de él, Beto, esto digamos es por la grado de Veracruz, es un escándalo, pero hablo de todos, ¿no? O sea, todos vamos a equivocarnos y a reconocer el error, con el ejemplo de Nadine, siempre es bueno, y no pretender convertir, ya mira, por lo menos cállate, pero convertir eso en una operación impecable, convertir eso en una cosa que hay que premiar, hay distancia, y despinta al congresista y despinta a quienes lo respaldan, y despinta finalmente la institución, que es lo que hay que proteger por encima de esta actuación. Doctora Aguinaga, ¿cómo se les pasó un personaje, un prócer como este dentro de la lista? Porque evidentemente se les pasó. No puede ser que alguien que tenga la sombra, la sospecha de un delito vil forme parte de una bancada como la de ustedes. Es decir, evidentemente a alguien se le escapó. Definitivamente sí, pero a manera de descargo de la bancada tengo que señalarte, Beto, que ni bien salió la denuncia de proxenetismo, que no había sido consignada, es cierto, y también no deja de ser menos cierto lo que señala Marisol, que cuando cumples la sentencia estás rehabilitado. Y el Jurado Nacional de Elecciones inclusive informó en el mismo sentido de que no era necesario ponerlo, porque ya estaba rehabilitado. Claro, pero en nosotros... Solo como imagen, sí, es decir, si el señor se dedicaba al proxenetismo, ya cumplió su condena, pero... No era feo, bueno, ¿no? pero por eso la bancada lo separó.
La bancada lo tiene separado hasta este proceso que ha habido en el Congreso. ¿Pero qué significa lo tiene separado? ¿Sigue siendo congresista del fujimorismo? Lo ha separado, la bancada lo tenía separado, Beto. ¿Separado de silla? De la bancada, inclusive salió comunicado de la bancada que el señor Balqui quedaba justamente fuera de la bancada en tanto y cuanto no se aclaren estas situaciones. ¿Pero ha habido el proceso en el fuera Congreso de la bancada? No estaba votando con la bancada. Acuérdate que se ha esperado este proceso en el Pleno, que ha sido una pena que haya sido reservado, porque no lo señalo yo, lo ha señalado Marisol, las pruebas que él ha presentado, los descargos que ha presentado, a uno lo juzgan con la carga de la prueba. Bueno, los descargos que ha presentado han sido reales y han sido convincentes para el Pleno del Congreso, por eso es que acordaron absolverlo. Bien. Es duro, yo sé, para quienes denuncian, para todos una situación así, pero no, lo que pasa la cruda realidad. Ustedes los congresistas se quejan del desprestigio de la institución, pero a la hora que hay que sancionar a un proxeneta no se le sanciona. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, es un delito, como tú lo has señalado, ¿no? Es un delito deplorable, ¿no? Claro. O sea, no es pasarse una luz roja. Es un delito deplorable y, como reitero, no estaba consignado. Nosotros no se nos hubiera pasado de haber estado consignado, evidentemente. Por eso es que la primera semana, cuando salió la denuncia, la bancada reaccionó y lo tuvo separado, ¿no? Bien. Otra noticia que ha llegado desde Chile es que ese país ha aceptado ampliar el tema de la extradición de Fujimori al caso de los diarios Chicha. Aquí de lo que se trata es de un desvío de 122 millones de soles de las Fuerzas Armadas para esta campaña de reelección, que incluía, por supuesto, las portadas de los diarios como El Tío, El Mañanero, La Chuchi, entre otros de infeliz recordación. ¿Cómo interpretan ustedes esto? ¿Es justo? ¿Es un ensañamiento? ¿Cuál es su percepción? Bueno, es una sentencia en primera instancia. Es cierto que ha sido una situación dura que se vivió con relación a este tema y esperemos pues que también en este proceso salga la verdad a la luz, porque muchos también, con relación al diario que estás leyendo, La República, aparentemente asistían muchas veces al CIN y sin embargo después zafaron cuerpos y pretendieron presentarse como inmaculados. Si se tiene que investigar la verdad, que salga pues la verdad total para que el pueblo esté enterado qué es lo que pasó realmente en esta situación. Hay una primera instancia que ha sido condenatoria. Acuérdate que en los procesos, la vez pasada, en la primera instancia, al presidente Fujimori fue absuelto en todo. La segunda instancia involucró 7 cuadernillos de extradición. Ahora han añadido uno más. Está a la espera de la sentencia en segunda instancia. Si a La República no le gusta, puedo leer El Comercio, que también lo tiene como tema del día. Sí, cierto. Fujimori puede volver al banquillo por desviar 122 millones para diarios Chicha. Marisol, quizá más allá del dinero desviado, acá lo terrible era que se convirtió a este tipo de prensa en un instrumento de amedrentamiento y de chantaje de enemigos políticos. Y además, algo que me parece, fuera de esto, que es delictivo, que me parece muy grave en democracia, la distorsión de la opinión pública. Eso es gravísimo en democracia. No solamente para la materialización del voto, sino en general para la posibilidad de fiscalizar y de actuar como sociedad organizada. Yo creo que si tú tienes una libertad de prensa maniatada, coactada, con restricciones de todo tipo, y una de las restricciones es, por ejemplo, la asignación de, eso es conocido en el mundo, la asignación de fondos públicos para publicidad es la forma más fácil de manejar y de comprar. Y eso no está permitido, va contra la libertad de expresión y sin duda lo que hace es restringir una sana competencia. Claro, pero en este caso iba mucho más allá. Iba mucho más allá. Sabemos que los titulares llegaban por fax desde el CIN. E incluso estando Montesinos ya preso, seguía dictándole titulares a Wolfenson. No, y no solamente, en la sala de juicio. Desprestigiadas, opositores políticos, y yo creo que todo eso tiene que ser investigado por el bien del país, para que no se repita. Yo creo que las sentencias tienen muchas finalidades y la venganza no es una de ellas. Las finalidades de la sentencia, por supuesto, son reparar el daño, pero también son
que esas cosas no se vuelvan a repetir. Y nosotros como país tenemos que reconocer que esa época existió y que eso pasó, y en función de eso enmendar errores y corregir. Yo creo que hay una lógica perversa en trasladarle al otro la misma responsabilidad como eso me hiciera menos malo. O sea, muchos de los debates pasan por tú también fuiste, los dos somos malos, sí, pues, pero son malos los dos. O sea, no me importa si fue todo el Perú. Lo real es que eso afectó un proceso. Pero eso es de todos lados, ¿no? También Pues, cuando se habla de la violencia terrorista y dicen, bueno, pero la Fuerza Armada también mató. Sí, claro. Entonces, yo soy menos malo, porque yo terminé... A ver, acá tenemos que buscar una lógica del país. No todo ha sido malo en el gobierno de Fujimori. No todo, por supuesto que no todo ha sido malo. Es que pretender que no pasaron cosas muy positivas en el gobierno del presidente Fujimori es falsear la verdad. Pero eso no significa que vayas a aceptar como correcto las cosas que fueron vinculadas a temas de corrupción, vinculadas a violación a los derechos humanos, vinculadas al uso del poder y de una mafia que se generó en torno al gobierno, que el presidente Fujimori conoció o permitió. Si fue parte de ella o no fue parte de ella, eso es un tema que él sabe y solo él. Y está asumiendo su responsabilidad política y está asumiendo la conducción de un gobierno por una cantidad de años en los cuales se dieron una serie de situaciones que en el país no se pueden repetir. Eso invade a todo el grupo fujimorista y a todos los ponen en el mismo saco, por supuesto que no, pero tienen que hacer la raya, pues. El día que ellos hagan la raya tendrán posibilidades de ser gobierno nuevamente en este país. Pero si no hacen esa raya y no son capaces de decir eso que pasó estuvo mal, entonces no se puede mirar hacia adelante, porque a mí me queda la duda y a muchos peruanos nos queda la duda de si en las mismas condiciones se volverían a hacer la... No están bien y que no podemos permitir que se repita. ahora, doctora Aguinaga, lo cierto es que en este caso lo que va a ocurrir es que nuevamente el presidente o expresidente Fujimori va a tener que acudir por un nuevo cargo al banquillo de acusados. ¿De qué manera esto es físicamente posible? Porque lo que vemos en todos lados es que su estado de salud se ha agravado. Hoy día se ha publicado una foto de la lesión, y ciertamente hay que diferenciar un tema eminentemente político del tema médico y humano. ¿Es físicamente posible que Fujimori acuda a un nuevo juicio por este caso de 122 millones de soles desviados para pagarle a los directores de los diarios Chicha y a los dueños, por supuesto? El presidente Fujimori está en una situación de salud seriamente comprometida, ¿no? Es difícil ya él en los procesos anteriores, después del primer proceso que demoró un poco más de un año en 3 audiencias semanales, estaba ya comprometido en su salud. Ahora está seriamente comprometido en su salud. Nosotros deseamos firmemente que pueda mejorar. Recibimos muchísimas muestras de afecto y de solidaridad hacia él. Es cierto, como señala Marisol Pérez Tello, que hay que trazar una línea. Nosotros la hemos deslindado. Los corruptos y quienes dirigieron esta parte de la corrupción, está bien que estén presos. Prueba de ello es que el fujimorismo también tiene muchísimas cosas buenas y que ha pasado a la segunda vuelta con relación a partidos políticos que nunca han podido acceder a un balotaje, ¿no? Y me refiero al PPC, que lamentablemente nunca ha podido acceder, por más que se haya tenido una imagen que pretenden presentarla prístina en buena hora por la democracia del Perú. Pero también es cierto que el fujimorismo en estos momentos es una fuerza electoral muy expandida en el país y que se ha convertido pues justamente en el segundo grupo político. Nosotros hemos deslindado siempre con la corrupción, que se vea todo ello, pero la salud del presidente está seriamente comprometida, no solamente como lo demuestran esas fotos, sino por lo que viene ya sufriendo una 5ª intervención quirúrgica y probablemente pueda estar a puertas de una 6ª. Marisol, en una edición de la revista Poder, que dedica su portada nuevamente al tema de Chavín de Huántar, con un nuevo informe de Ricardo Uceda, hablando del caso del anarquista Tito, hay una columna de Alberto Vergara Paniagua, el politólogo y columnista habitual de la revista Poder. Y él dice algo que quería someter a tu comentario. Dice, el principal obstáculo del fujimorismo hoy es su éxito, su bestial éxito. El Perú es un país esencialmente fujimorista. Y más allá, más adelante, dice,
Si ya vivimos en un país fujimorista en lo fundamental, ¿quién necesita a Fujimori en lo superficial? ¿Qué te parece esa reflexión? Me parece artista, y yo no creo en los absolutos. Yo creo que y ahí discrepo con Alejandro, ¿no? No se trata de que un partido político, una agrupación política sea prístina o no, mucho menos, y que alguien sea el abanderado de la moral, o en este caso el abanderado de la economía. Nadie lo es, Beto, ¿sabes? Y es una hipocresía pretender que alguien es perfecto. El tema es que tienes que reconocer errores. Nadie cuestiona el éxito del gobierno de Fujimori, nadie, en lo económico. Y en lo económico, la lucha del Partido Popular Cristiano ha sido siempre esa: economía social de mercado, subsidiariedad, supletoriedad. Hemos estado siempre en esa misma línea. Y a eso se ha sumado después Toledo, y a eso se ha sumado el AFRA, y a eso se ha sumado Llanta. Ciertamente Fujimori tuvo la habilidad de hacer un show que dijo que no haría. Y ya está. Y eso hay que reconocerlo. Eso no está en duda. Pero lo que está en duda es si vas a justificar el precio que se pagó por esa estabilidad. Y yo no lo justifico, es la única diferencia. Lo reconozco, pero no lo justifico. Llamaba la atención sobre lo que está escribiendo Vergara, porque en esta columna que se llama El Fujimorismo sin Alberto y la soledad de Keiko, también dice otras cosas que son comprobables. Muchos de los ministros de Humala podrían haber sido ministros de Keiko Fujimori. La mayoría de las políticas de hoy habrían sido las políticas de Keiko también. No tengo duda de eso. Y luego dice, o antes dice, hasta los no fujimoristas han internalizado el discurso de Alberto Fujimori como salvador de la patria. Mira, hay algo que es interesante. Hoy vemos una actitud que yo quiero reconocer en el Fujimorismo. La indignación por no investigar qué pasó con la muerte de Soraya. La indignación por no saber si fue un error. Y si de ese error se pretendió sacar una operación impecable y un éxito político en la lucha contra el terrorismo. Si esa fuera la conducta, o hubiese sido la conducta en los 90, otra sería la historia. La posibilidad de distinguir al buen policía, al buen militar, que es capaz de morir por todos nosotros, y en ese sentido hacerle los honores, y no meter a todos en el mismo saco, o permitir que se pueda dañar a las Fuerzas Armadas con el cuento de que se le está protegiendo. Este blindaje está mal, es equivocado. O sea, yo creo que acá hay una cosa en ese análisis que sí comparto. Hoy muchas de las cosas que eso es lo interesante de la política, que tienes que trascender. La economía social de mercado se incorpora en la Constitución del 79 y se mantiene con posterioridad a partir de hombres como Mario Polar y Alay Sabruti. O sea, no importa ser gobierno, en realidad. Por supuesto que todos quisiéramos ser gobierno, no te voy a decir que el PPC no quisiera hacerlo. Pero lo que importa, lo que nos debería de importar, es que las ideas que tú pregonas, que consideras que son los cambios para el país, lleguen a verse cristalizadas. Y en ese sentido creo que la economía que el Perú, el camino económico que el Perú ha tomado es bueno. Y todos coincidimos, ahí no solamente el fujimorismo coincide. Todos apoyamos a este gobierno en decisiones que no le corresponden a Fujimori. En decisiones que responden a una económica que hoy por fin se ha afincado en el Perú, que ya no se tiene que discutir. A nadie le cabe duda que los estados tienen que ser chicos y eficientes. Incluso los que antes tuvieron un discurso con el actual presidente, hoy se tiene que callar y decir, sí, pues no funciona. Estado chico, eficiente. No estado gigantesco donde hay más corrupción y donde hay menos posibilidad de control. Entonces, yo creo que lo que dice es verdad, pero creo que le pone un cartel que no corresponde. La economía no se la debemos a Fujimori. Todas las decisiones políticas adecuadas en el momento adecuado, y hay que agradecerse. Doctora Aguinaga, voy a compartir un último párrafo del artículo que me ha parecido sumamente interesante. Debemos aceptarlo, este país estuvo completamente enamorado de su chino vengador, quien sin ley ni compasión reventó a balazos a esos terrucos malnacidos. Y lo dice alguien que no es fujimorista en una revista que tiene en su portada un titular que dice: la comprobada ejecución del emerretista Tito pone a prueba la independencia del Poder Judicial. Así que no estamos hablando de un órgano de Fuerza 2011. Bueno, voy a tocarte la primera parte de lo que ha señalado Marisol. Yo sí estoy en total desacuerdo cuando dice la economía no se la debemos a Fujimori. ¿Por qué el encanto con Fujimori? Porque tuvo decisión política, tuvo principio de autoridad. Si se recibe el gobierno con 2,5 millones de inflación acumulada, con reservas negativas, un pari en la órbita económica mundial, donde el PPC fue cogobierno con una parte justamente del gobierno de
que antecedió. Y un Congreso clausurado. Claro, y un gobierno y tanques en los medios de comunicación. No se olvide de esa parte, por favor. Entonces, con un gobierno de Acción Popular, y pasa entonces, ya comenzó la inflación ahí, y se toma la decisión política de hacer los correctivos económicos, y que perduran hasta hoy, bueno, qué bueno que lo acepten y que participen, pero no que lo nieguen. Igual en los programas sociales que fueron de la mano con estos cambios económicos. Por eso es que hay ese cariño al fujimorismo, porque fueron eficientes, rindieron frutos en la población que no tenía ni qué comer y que ahora justamente se habla mucho de los programas sociales, pero están prácticamente todos clausurados. Y en cuanto a la lucha antiterrorista, se pretendió pues cambiar la historia. Nos hemos ido como el péndulo de un lado hasta el otro y borrar todo lo que ha hecho el fujimorismo, pero la verdad va saliendo a la luz. Se cambiaron las leyes de Fujimori en la lucha antiterrorista, permitieron la liberación, y lo señala Perú 21 hace 2-3 días, permitieron la liberación de 3.800 terroristas como consecuencia del decreto legislativo 926 y de haber justamente dejado de lado leyes importantes, la colaboración eficaz, en fin, todo este acercamiento de las Fuerzas Armadas y el gobierno hacia el pueblo. ¿Qué es lo que falta en estos momentos en el BRAE? Acercamiento, porque esta gente está asustada por Sendero. Tendrían que acercarse y no entrar a reprimir como lo que ha pasado en Santo Domingo de Acobamba. Yo creo que si hay un acercamiento con la pequeña obra, con el desarrollo alternativo, otra cosa sería en el país. Por eso es que la población tiene seriamente en el corazón al presidente Alberto. ¿Está de acuerdo en que algunos de los ministros del gabinete actual podrían ser ministros de Keiko? No sé cuál de ellos. Es posible, pero lo que reitero, acá falta principio de autoridad. Se viene viendo, ¿no? Keiko no hubiera tenido 3 gabinetes en un año, no hubiera cambiado a 30 ministros en un año. Yo creo eso te lo garantizo. No sé cuál de los 30 me podría señalar. Es imposible saber qué hubiera hecho porque no somos magos. Pero en todo caso, sí está claro que dentro del Congreso ustedes son una fuerza importante. Y dentro del Poder Judicial también, porque tienen a Villestein, que es una fuerza del fujimorismo, ¿no? Bueno, eso fue lo que señaló San Martín, que nosotros rechazamos. Pero es la impresión que tiene mucha gente. No tenemos influencia en el Poder Judicial, por el contrario, somos respetuosos de la independencia de poderes, aunque sonreír, pero es una realidad y reafirmamos esa posición, ¿no? Este fujimorismo que ya ha tenido experiencias positivas como muy negativas, en estos momentos reafirma y restricto respeto a la libertad de prensa y restricto respeto a la independencia de poderes. No hemos escuchado ninguna autocrítica respecto al tema de los diarios Chicha, que fue no solamente el envilecimiento de los medios de comunicación convertidos en un arma de chantaje, sino también un vehículo que contribuyó notablemente a que el nivel cultural de los peruanos, que ya es paupérrimo, llegara a niveles de desagüe. Por eso, cuando señalo irrestricto respeto a la libertad de prensa, bueno, toco un tópico importante. No tiene que volver a suceder esto que pasó pues con los diarios Chicha, que tuvieron una posición de sesgo que lamentamos, pero en estos momentos la posición es la que te señalo, Beto. Pero no fue un sesgo, ¿no? Fue simplemente comprar dueños de medios de comunicación y directores, con un fenómeno que no se ha visto en ninguna parte del mundo. Titulares hechos en un servicio de inteligencia contra enemigos políticos, algunos de los cuales ya descansan en paz, como Alberto Andrade, por ejemplo, como Gustavo Mome Padre, que fueron simplemente masacrados por esa maquinaria de mugre. Vilipendiados. Así es, y yo he tenido oportunidad de conversar con don Alberto, no solamente paisano nuestro, sino una persona de gran valor, y exponerle que esas cosas no iban a volver a suceder, y hemos tenido muy buena relación en el Congreso anterior. Bien, el tiempo nos ha ganado. Gracias, Marisol. Gracias, doctora robarte un segundo. Hoy hay una mesa de trata a las 3 de la tarde contra la trata de personas. Es un tema que hemos, eso sí, por unanimidad, respaldado en el Congreso de la República para que el 23 de septiembre se celebre el Día de la Lucha contra la Trata de Personas, que en el Perú es un problema en Tacna, en las zonas de frontera, en Madre de Dios, y que la gente no identifica, ¿no? Muchas niñas que son obligadas a prostituirse para que algunos sinvergüenzas se llenen de plata. Bien, muchas gracias nuevamente por haber venido. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos conoceremos la labor del padre